Bueno, pues ahora para continuar con la última ponencia, contamos con Basque Lifeguard. Es un grupo de socorristas acuáticos que ha tenido una experiencia en Grecia con todo el tema de los refugiados y demás. Y vienen a contarnos su experiencia personal de manera individual. Uno a uno va a empezar a contar sus vivencias, se presentarán y adelante con ellos, cuando queráis. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Rochas, tengo 26 años y soy de Zarauz. Estudio para bombero y trabajo también como socorrista y voluntario de salvamento marítimo. Kaixo, mi nombre es Mikel, tengo 22 años y estoy estudiando el último curso de IBEF y también trabajo como socorrista en verano en la playa de Zarauz. Bueno, y por último, Ibai, 34 años, de Orio, estoy estudiando también para bombero y nada, como han dicho, pues los tres somos voluntarios de Cruz Roja, Día y voluntarios de salvamento marítimo y trabajamos aparte en la playa de Zarauz como socorristas. Y bueno, para contaros un poquito cómo surgió todo esto, pues os vamos a contar, bueno, hubo dos razones mayoritarias que nos hicieron pues coger los trajes y ir a la isla de Lesbos. Una de ellas fueron los medios de comunicación, que yo creo que a todos nos hicieron reflexionar un poco sobre aquella situación, pues ese niño que apareció ahogado en la playa, en la arena. Y otra fue pues el hecho de que un grupo de socorristas catalanes estuvieran allí y entonces pues nos sentimos un poco identificados y dijimos, joder, pues nuestra ayuda podremos ser útiles ahí en la isla, porque siendo socorristas pues sentíamos la necesidad de ir y ayudar allí en el agua donde era nuestro territorio, ¿no? Entonces pues a raíz de eso un poco pues empezamos a hacer llamadas entre socorristas. Jaime fue un poco el que promovió todo esto y pues nos juntamos un grupito de amigos y decidimos pues organizar el viaje, coger las aletas y el traje y viajar a la isla de Lesbos en avión. Sí, bueno, aquí es una foto, los cuatro del medio fuimos los socorristas que fuimos y luego vino con nosotros un médico de Andoain, Joseba, que bueno, él se enteró que íbamos a ir a ayudar porque nos escuchó en la radio y le había parecido interesante. Él tenía autocaravana, nos dijo a ver si queríamos ir en la autocaravana con él y bueno, le dijimos que al final íbamos a ir en avión y bueno, él cogió pues un DEA, medicamentos que le dieron del hospital y con su hermano, que sabía inglés, para que a él le tradujera todo lo que podía, pues se animó con nosotros y como veis, pues al final fuimos con ellos, ¿no? Y bueno, nosotros llegamos a Lesbos un día 3 de diciembre, sin saber prácticamente nada, sin saber qué nos íbamos a encontrar, si íbamos a ser útiles o no, sin saber dónde estaba el problema y bueno, entonces según llegamos a Lesbos lo primero que hicimos fue intentar informarnos lo máximo posible, preguntar a la gente que ya estaba allí pues qué podíamos hacer, ¿no? Entonces nos contestan que ya había voluntarios, que seguramente no hacíamos falta y bueno, y nos quedamos un poco en shock, ¿no? Porque después de estar preparando todo esto, de coger las maletas y irte hasta Lesbos, dejarlo todo y llegar allí te dicen que no vas a ayudar, pues te quedas un poco en shock hasta que llegamos a la ciudad de Mitilini, que se ve aquí. Nosotros al principio fuimos al norte de la isla y nos dijeron eso, entonces bajamos a la ciudad de Mitilini y según estamos entrando en Mitilini vamos en coche y vemos ya como en la playa empiezan a llegar ya 3 botes de refugiados y claro, llevábamos los neoprenos en las maletas y decimos, joder, pues venga, nos vestimos y venga, y al agua. Entonces ya, pues eso, ya en ese momento ya nos miramos entre nosotros y decimos, pues sí, yo creo que sí podemos ayudar porque parece que llegan barcos, ¿no? Y bueno, fue ese un poco el primer día allí en Lesbos. Eso, nos asentamos en Mitilini y ya decidimos quedarnos allí, ya que el norte estaba cubierto, pues decidimos quedarnos en el sur.
Y nada, pues esa misma noche habíamos conseguido un apartamento y nos preparamos a la noche, sobre las 10 de la noche así salimos a la calle y ya vimos la dinámica que íbamos a seguir durante los próximos días. Las embarcaciones empezaron a llegar de noche, pues empezaban sobre las 10, 11 de la noche y solían llegar pues hasta el día siguiente, pues las 2, 3, 4, 5, hasta las 6 de la tarde, nos habían llegado algunas. Y nada, pues decidimos quedarnos allí y empezar a trabajar. Y bueno, pues en invierno hacía bastante frío, decidimos hacer una pequeña hoguera para poder aguantar la noche, eso es. Y solíamos estar en vigilancia allí. A veces nos llegaban avisos de WhatsApp, porque al final nos juntamos con mucho voluntario de allí, y nos dijeron que habían formado un grupo de WhatsApp por el que solían avisar a algunos de los que iban a pasar por el mar, que eso, algunos mandaban la ubicación, entonces sabíamos en qué punto estaban, a qué hora iban a llegar más o menos, entonces nos dirigíamos allí, les esperábamos en la costa. Ese fue más o menos el sistema que usamos. Y luego pues, las embarcaciones ya cuando se estaban aproximando nos hacían luces con los móviles, nosotros les contestábamos con las linternas y con esa comunicación más o menos pues intentamos desplazarles al sitio donde estábamos nosotros. Sí, bueno, un poco la dinámica de todo era, pues, como ha dicho Ibai, los barcos llegaban y nosotros, pues, como socorristas intentábamos ayudarles o proteger la zona que era, pues, el agua hasta llegar a tierra, porque allí había mucho voluntario trabajando en tierra, muchos médicos, pero había muy poca gente en el agua y donde realmente tenían peligro estos barcos era pues hasta llegar a tierra. Entonces, como veis en la foto, intentábamos que llegara bien el barco para luego poder sacarles uno a uno. Y un detalle para que veáis era cómo venían en los barcos. Venían los hombres fuera del barco, supuestamente porque era la zona más peligrosa, y los niños y las mujeres venían ahí en la mitad. Se ve algún niño, las mujeres, y claro, venían aplastadas. Eran viajes de 1 a 3 horas y llegaban todos pues exhaustos. Veis que casi hay pues igual 50 personas venían por barco, en unos barcos donde como mucho entraban pues 12 o 15 personas. Claro, venían ahí los niños aplastados y todo eso. Y bueno, una vez ya tocaban tierra, ya supuestamente pues la zona segura, pues junto a los médicos y otros voluntarios pues los tranquilizábamos un poco, los que venían hipotérmicos pues les ayudábamos a entrar en calor un poquito y pues eso, los primeros auxilios y el primer contacto con ellos para que ya se tranquilizaran un poquito. Sí, aquí en esta foto se ve, por ejemplo, esta persona, era discapacitada, no podía mover las piernas y se subió al barco dejando allí la silla, ¿no? Y pues eso, necesitaba ayuda, pues eso, en todo momento, ¿no? Para ayudarla a salir. Luego aquí en esta foto se ve, por ejemplo, pues eso, como ha dicho Mikel, en tierra, pues cuando teníamos ropa seca les intentábamos cambiar, no siempre había. Por lo menos les cambiábamos los pies, o sea, los calcetines, las botas. No siempre podíamos, pero bueno, cuando podíamos hacíamos esa labor. Otras veces teníamos que ir a otro desembarco y dejábamos que este trabajo pues lo hicieran otros voluntarios. Y luego, bueno, ha dicho Mikel, nuestro día a día era ese, ¿no? Era atender barcos, ayudarles a salir y también ayudarles en tierra, ¿no? Pues con comida, ropa seca y así. Pero bueno, había días que las cosas se complicaban un poco más. Esta es una foto de uno de los acantilados. La gran mayoría de rescates eran cerca de la carretera, entonces no había problemas porque, bueno, les ayudabas a subir, venían un autobús y se iban, ¿no? Pero había veces que de noche se venían a los acantilados y, claro, luego ellos para volver, pues igual tenían hora y media andando, pues eso, pues familias con gente muy mayor, familias con bebés de 3-4 días, pues mojados con sus maletas y se les hacía realmente difícil volver, ¿no? Hasta la zona del pueblo. Entonces nosotros desde arriba vigilábamos, solíamos alguna vez hacer algún camino para llegar más fácil hasta abajo y les ayudábamos a volver por la zona de los acantilados. Luego otra de las labores también que hacíamos, algunos barcos en las zonas de las playas se quedaban encallados en las rocas porque ellos no veían, ¿no?, que había rocas. Entonces con el peso del barco se quedaban encallados y no podían seguir adelante. Entonces a veces nos tocaba entrar nadando y remolcarlos. Otras veces no era porque se quedaban encallados, sino porque a veces se quedaban sin gasolina o los mismos motores fallaban porque eran motores falsos que pues igual en un viaje igual se les paraba 5 o 10 veces.
Entonces, bueno, como éramos prácticamente los únicos socorristas de la isla, pues nos poníamos las aletas, íbamos nadando, enganchábamos del cabo los barcos y los sacábamos. Y la verdad que, bueno, se ven ahí 2 barcos que tuvimos que sacar los 2, pero bueno, no era difícil. Entre los 4 que estábamos con las aletas se les sacaba bastante bien, porque bueno, el barco flotaba y se les sacaba bastante bien. Aquí hay otra foto que se ve más de cerca. Este es un chico que saltó al agua, que también había gente que de pura alegría saltaba al agua, pero igual no sabía ni nadar. Y luego pues había que ir a buscarle, ¿no? Porque pensaba que igual no cubría, eso, saltó al agua y había que ir luego a por él. En las embarcaciones venía todo tipo de gente, ¿no? Pues ancianos, como vemos en esta foto, niños desde 5 días tuvimos en los brazos, 1 mes, 2 meses, 3 meses, era lo normal, mujeres embarazadas, de todo tipo, discapacitados, heridos de guerra con amputaciones, nos tocó de todo, gente con hipotermia, pues tocaba de todo. Y bueno, pues más o menos cuando llegaban las embarcaciones les atendíamos lo más rápido posible, pero había momentos en los que igual venía otra embarcación y teníamos que ayudarles. Había momentos en los que no venía ninguna embarcación, nos quedábamos con ellos a cambiarles y en ese momento aprovechamos para hablar un poco con ellos, ¿no? Les solíamos preguntar, pues lo primero, de dónde venían, cuánto tiempo habían tardado en hacer el recorrido y bueno, pues luego cada uno pues intentaba desahogarse de alguna manera y nos contaban pues las vivencias que han tenido ellos, ¿no? Pues el motivo por el que han huido de su tierra. Y bueno, hemos tenido casos, bueno, conocimos a un chavalito de 18 años, por ejemplo, que bueno, nos contó su historia, que había tenido que marcharse desde Afganistán, estuvo en Siria, desde Siria luego también se tuvo que marchar. La familia le había pagado el viaje, ya que no podían pagar el viaje de todos, pues decidieron mandarle a él por tema de estudios y demás, porque podía sacar adelante a la familia más adelante y bueno, decidieron mandarle a él. Nos lo encontramos en una cafetería, estuvimos hablando con él, porque se juntó con una compañera nuestra y nada, nos dijo, oh, me suena vuestra cara, me suena de algo, y nos dijo, he llegado hace 2 días a tal hora, y le dijimos, vale, pues entonces te conocemos o nos conoces porque hemos coincidido, te ayudamos, somos los chicos que remolcaron tu embarcación hasta tierra, y nada, pues hablando con él nos contó su historia, ¿no? Pues nos dijo que en Turquía, antes de montar en la embarcación, que un turco le apuntó con la pistola y le dijo, o subes al barco o te pego un tiro, porque él no quería subirse en las condiciones que estaba en la mar. Y le dijimos, hostia, con 18 años, jodido, ¿no? Y nos dijo, ¿qué va? A mí que me apunten con una pistola no me dice nada. Yo he visto muertos en la familia, helicópteros que están disparando al del piso de arriba, explosiones, mi padre está en silla de ruedas, situaciones del día a día que bueno, que eso sí le marcaba, ¿no? Pues al final son los motivos por el que la gente decide moverse de su tierra. Bueno, aquí tenéis fotos de, pues eso, cuando desembarcaban un poco, pues ese primer contacto, ¿no? Para intentar tranquilizarlos a ellos. Y pues estuvimos en este primer viaje un total de 3 semanas, casi 1 mes. Y por razones pues de exámenes, cosas y de que cada uno pues eso, al final teníamos que seguir con nuestras vidas, pues decidimos volver. Pero claro, era una situación muy rara porque éramos los únicos socorristas allí y teníamos que volver a casa. Entonces era una sensación de vacío porque creíamos, hostia, nos vamos y se va a quedar eso ahí sin nada. ¿A qué les va a pasar? Como pase algo, como vuelque un barco, no hay ningún socorrista allí. Entonces fue una sensación un poco muy rara, ¿no? De dejar la isla pues como indefensa. Entonces ya en el avión volviendo ya empezamos a pensar un poco de pues que teníamos que volver, que no podíamos dejarlo así y ya volver a nuestras rutinas. Y entonces nada más volver ya pues nos pasamos todas las navidades preparando lo que fue el segundo viaje, que decidimos volver en enero. Sí. En este segundo viaje, decidimos intentar mejorar el primero, ¿no? Entonces, como ya sabíamos a lo que nos enfrentábamos, conocíamos la zona y sabíamos qué es lo que realmente hacía falta, pues estas 2 semanas que estamos en Navidades, pues no paramos de quedar, de trabajar, para intentar conseguir todo lo que
lo que necesitábamos para volver, ¿no? Pues una de las cosas más importantes fue la moto de agua. Compramos una moto de agua entre varios miembros del equipo, porque sabíamos que en caso de naufragio una moto de agua allí iba a salvar muchas vidas, ¿no? Entonces había gente que nos decía, joder, una moto de agua caben 3 personas, caben 4 personas, pero la clave de esa moto de agua era que la teníamos con una camilla preparada. Entonces a una zona de naufragio nosotros nos podíamos acercar. La moto de agua no tiene hélices y tiene muy poco calado, entonces nos podíamos acercar entre rocas, nos podíamos meter en naufragios entre personas y dejar a 3 o 4 socorristas en la zona, que eso iba a ser clave en un naufragio, ¿no? Porque luego ya habría más barcos donde poder subirse la gente, pero con esta moto al fin y al cabo, pues eso, pues podríamos entrar en zonas donde los barcos no entraban. Compramos la moto de agua, que está aquí. Luego Dia Guipúzcoa nos cede una antigua ambulancia que tenían allí, y bueno, pues un día antes de salir la cogemos a contrarreloj, quitamos pues todo lo que es las sirenas y las cosas que no hacen falta, por dentro la vaciamos y bueno, la preparamos. Y bueno, esta foto está tomada, pues no sé si fue... Esto fue un día antes, y eso, acabamos la noche anterior, pues acabamos a las 2 de la mañana, al día siguiente salíamos porque no queríamos perder tiempo, porque sabíamos que seguían llegando muchísimos barcos y queríamos ir cuanto antes. Entonces con la ambulancia, la moto y una recogida de ropa que hicimos, que al final acabó el local lleno de ropa, pues metimos todo dentro de la ambulancia, la moto, el carro de la moto, todas las bolsas de ropa que pudimos, y bastante más material de rescate también. Esta vez fuimos un pelín más preparados, pues llevamos pues más linternas, cascos, chalecos salvavidas, floppies, material que allí pues iba a ser clave, ¿no? A la hora de rescatar gente, a la hora de ayudar. Nosotros mismos pues estábamos más preparados, y bueno, con todo eso pues Salimos de España, hicimos 3.400 kilómetros en unas 50 horas, algo menos, 40 y pico. En este caso nos acompañó Mikel, que en el primer viaje no pudo ir, uno de los compañeros que fue en el primero no pudo ir en el segundo, y eso, fuimos los 3 compañeros. Pues eso, salimos de Francia, salimos de España, cruzamos Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Serbia, Macedonia, hasta llegar a Grecia. En Grecia pudimos coger el ferry desde Atenas y nos dirigimos otra vez a Mitilini, a Lesbos. Y bueno, pues en el viaje pues fuimos los 3 turnándonos, no parábamos para nada, solo para echar gasoil. Conducía Jaime, por ejemplo, Mikel estaba de copiloto, yo dormía. Nos turnábamos, cambiábamos. A 2 horas. Se ponía Mikel de conductor, yo de copiloto, Jaime a dormir. Cada 2 horas íbamos turnándonos. Y bueno, pues queríamos llegar al ferry a la hora que teníamos calculado, entonces teníamos que correr. Cuando llegamos a Grecia el último día, como vimos que teníamos algo de margen, aprovechamos para dormir, porque en el camino pues el dormir 2 horas en una ambulancia, pues imaginaos, sin parar, pues es un poco incómodo. Y nada, pues en el camino tuvimos algún problemilla, ya que salimos de Europa. Fuera de Europa las ciudades son sin leyes, ¿no? En Serbia tuvimos que pagar unas tasas de 125 euros y en Croacia, en Macedonia 150 euros. Tasas que se inventan ellos, ¿no? Al final ven que tú vas con una ambulancia, una moto acuática dentro de la ambulancia, mucho material de rescate y demás, y dicen, bueno, a estos les tenemos que sacar dinero como sea. Se buscan una excusa, es que os hace falta un seguro para cruzar el país. Te hacen un papelito y tienes que pagar esto. Si no, no vas, no sigues. Y nada, pues llegamos a Lesbos y empezamos a trabajar de nuevo. Sí, bueno, ahí tenéis una foto de nada más llegar a territorio europeo de nuevo. Echamos los sacos en la calle y a dormir, porque llevábamos ya una paliza encima con la ambulancia. Los sucesos de Macedonia y Serbia ya estábamos hechos polvo, entonces pues... Y en el ferry lo mismo. Estuvimos toda una noche en el ferry y la pasamos pues descansando para llegar lo más frescos posibles. Y bueno, desgraciadamente, nada más llegar a Lesbos en el segundo viaje, ocurrió otro suceso un poco pues que nos marcó mucho este segundo viaje, y fue que unos bomberos españoles sevillanos que estaban allí fueron detenidos por la policía
pues debido a que no sabemos si realmente lo hicieron o no, no sabemos qué pasó, pero debieron pasar la frontera de mar que había entre Grecia y Turquía, entre Europa y Turquía, y entonces fueron detenidos por eso, y claro, allí ya cambió todo, porque nada más los detuvieron, la policía empezó a entrar contra los voluntarios, a intentar controlar todo, porque claro, de repente te vienen miles de personas voluntarias de otros países, claro, se alborota todo, entonces la policía pues quería controlar un poco la situación y pues eso hicieron, los detuvieron y empezaron pues a pedir papeles, permisos, titulaciones, y el principio de este viaje fue un poco pues eso, un poco movido. Y bueno, en cuanto a los barcos, pues seguían viniendo. Hay que decir que las condiciones climatológicas fueron un poco peores. Hubo días incluso que nevó y tuvimos temperaturas de, pues no sé cuánto era, 7 bajo cero, pero un frío en la leche. Y claro, nosotros con trajes que son pues buenos trajes, bien abrigados, y la gente venía ahí mojada con ropa empapada y la verdad lo pasaron muy mal. Muchas hipotermias. Eso, el mayor problema que tenían eran hipotermias. Y una de esas noches del segundo viaje, pues tuvimos el récord de barcos, que vinieron un total de 40 barcos en una noche. Y imaginaos, en cada barco de 50, 60 personas, pues echar cuentas. Y pues eso, fue un caos todo. El equipo, nosotros desperdigados, unos en la ambulancia con niños, otros colaborando con los bomberos, y fue una noche muy, muy caótica. Y bueno, en cuanto a la moto de agua, pues tuvimos mala suerte, ya que debido a la detención de los bomberos, pues no nos dejaron usarla. Entonces, comprar la moto, llevarla en ambulancia allí con todo lo que suponía, y llegar allí y no te la dejan usar. Entonces, fue un bajón de la leche. Y allí estuvimos un total de un mes, estuvimos un poco más de tiempo, y al final, pues por falta de dinero y poco a poco, debido al gran control de la policía y del Frontex, que es la guardia allí marítima, pues decidimos volver ya. Sí, veíamos un poco que la labor que estábamos haciendo unas semanas ya se estaba terminando, ¿no? Ya los Frontex interceptaban todos los barcos. Justo fue cuando el acuerdo entre Turquía y Europa, ya empezaron a devolver barcos a Turquía, y ya era un poco como que ya habíamos hecho lo que habíamos podido, ¿no? Ya un poco tristes, sensación muy extraña, pero sí, después de un mes pues tomamos la decisión de volver, y así fue. Bueno, ahí tenéis la foto de los bomberos con los que estuvimos colaborando allí. Tuvimos una gran amistad. Ellos siguen allí, todavía hablamos con ellos. Llegan muchos menos barcos, igual ahora pueden llegar 2 barcos a la semana o así, pero bueno, ellos tienen relevos y siguen allí ayudando. La verdad que la labor que han hecho los bomberos ha sido una pasada. Sí, tío. Y el vídeo, ¿no? Sí, vale. Os vamos a poner un vídeo con algunas imágenes de allí. Bueno, está. Sí, Bueno, sí, yo eso para que calculéis más o menos, ¿no? El cementerio de chalecos. Cada persona que llega viene con un chaleco porque los obligan en Turquía, aparte de pagar el pasaje, que suelen pagar unos 1.500 euros, 2.000, 3.000, hay según el infinidad tiempo. de precios, eso es, depende del precio, o sea, depende del tiempo, de las condiciones del mar, si tienen gente acumulada ya en Turquía o no. Entonces, pues nada, una vez pagan el pasaje, tienen que pagar el chaleco también, otros 70 euros. Les exigen chalecos de mierda que no valen para nada porque la flotabilidad no... Se rompían con la mano, o sea... Son unas copias, algunas son Yamaha, otras Yamasha, otras Yahama, o sea, imitaciones baratas. Y bueno, pusimos la ambulancia para que se pudiera calcular más o menos el volumen que había, y la verdad que acojona. Los barcos también de madera que llegaban, los amontonaban ahí en el monte al lado de los chalecos y... Luego esto es el campamento de Moria, que es donde les llevaban directamente desde la playa, iban aquí, y estuvimos varias veces visitándolo, y la verdad que las condiciones eran muy malas. Había veces que llegaba mucha gente, entonces les tocaba a la gente dormir en el barro, o sea, sin tiendas ni nada, y las raciones de comida también eran muy muy justas. A veces les veíamos pues un platito de arroz, y bueno, hacían lo que podían, ¿no? Pero la verdad que las condiciones eran duras ya aquí.
más duras cuando ya salían de este campamento, ¿no? En Idomeni todavía estaban mucho peor, pero sí, hacían colas de espera de igual 10 horas para estar con el Frontex, para pedirle la condición de refugiados. Bueno, la verdad que lo pasaban bastante mal. ¿Mm? Sí, luego aquí una de esas tiendas era una tienda donde, bueno, no hemos contado, pero donde los niños les atendían y bueno, y jugaban un poco con ellos y así, ¿no? Y una de las cosas que hacían era dejarles dibujar, y hicimos una amiga griega que estaba de voluntaria aquí en Moria y nos contaba un poco, nos enseñó también los dibujos que hacían los niños, todos eran relacionados con la guerra, con la violencia, con sangre, con barcos. La verdad que y nosotros eso mismo lo veíamos cada vez que nos tocaba ver a algún niño cuando le sacábamos de los barcos, nos tocaba vivirlo, ¿no? Porque veíamos que tenían la mirada perdida, niños que pues habían tenido que salir de una guerra, viajar, meterse en un barco, aplastados, llegaban en condiciones muy malas, y eso al final se reflejaba en los dibujos, ¿no? Que hacían los niños, que eran dibujos, pues eso, relacionados con todo esto. Es al final lo que más nos ha dolido de todo, ¿no? Ver esa situación. Bueno, y esta historia también pues es un poco graciosa, porque allí cuando llegamos a Lesbos, entre los amigos que hicimos, nos hicimos amigos de una australiana y una escocesa, 2 chicas, y un día que fuimos a visitarlas a su casa, tenían un perrito, y nos contaron la historia de que en uno de los botes llegó, pues eso, sacaron a todos y de repente pues en el barco un perrito pequeño. Y claro, lo acogieron en casa porque no lo podían dejar ahí. Y nada más llegar nosotros, pues dijeron que ellas, claro, tenían que volver a Australia y a Escocia y que no podían llevarse el perro. Y pues entre los del equipo, pues nos peleamos un poco y al final decidimos quedarnos, ¿no? Se lo ha quedado Asier, un chico que no ha venido hoy, y pues aquí anda por Zarauz, el perro. Y le pusimos como nombre Dinghy, que hace referencia a los barcos de allí, los que os hemos enseñado antes, les llamaban dinghies. Entonces, como el perro vino en un barco, en un dinghy, pues decidimos llamarle Dinghy. Y ahí está en Zarauz ahora. Ya ha crecido un poco. Es lo que solemos decir, ¿no? Que por lo menos un refugiado está aquí, ¿no? Que hemos conseguido traer a uno. Y bueno, ahora os vamos a poner un vídeo de resumen. Pues bueno. ¿Volumen tenemos? ¿Está? La luz que igual. No está. Ah, no, aquí está quitado. Ahí está. I ran away in floods of shame. I'll never tell how close I came as I crossed the Holland Road. Well, you went left and I went right as the moon hung proud and bright. You would have loved it here tonight. Spin me around just to pin me down on the cover of this strange bed. Spin me around just to pin me down. Wrap up your questions, keep them down. Let the water lead us home. And I was sorry for what I'd done. And you were young, I was not old. But our story was not told, but torn apart by greedy hands.
just to pin me down on the cover of this strange bed. Spin me around just to pin me down. Spin me around just to pin me down. I'll be gone by the night's end. Spin me around just to pin me down. I'll be home in a little while. Lover, I'll be home. And I'll be home